ahora sí, 31 de mayo, viernes 31 de mayo, último día del 89.7 para una seña por día. Para los que están ahí, estamos contándoles lentamente algunos cambios que se vienen durante el mes de junio en el 89.7, sobre todo en la FM. Estamos en comunicación telefónica, en este caso para los que están en el canal de YouTube, con Daniel Emerich. Él es del Foro Ambiental Tras la Sierra, trabaja en el CONICET también, es biógrafo y bueno, dentro de todas las cuestiones es investigador y está investigando la cuestión del agua, un tema que no solo esta semana, sino en general y esta semana en particular ha sido tema de conversación, de debate, de análisis, doctor en ciencias biológicas. Muy buenos días, Daniel, ¿cómo está usted? Hola, ¿cómo está? Mucho gusto para usted y para la audiencia. ¿Está bien presentado así como doctor en ciencias biológicas? Sí, sí, soy profesor de ciencias naturales y tengo un doctorado en ciencias biológicas. ¿Por qué hablamos del agua? ¿Por qué hablamos del agua en Tras la Sierra? En Tras la Sierra, ¿no? Claro. Y en Tras la Sierra porque es uno de los bienes que están realmente preocupándonos, ¿no es cierto?, en cuanto a su disponibilidad en cantidad y también en cuanto a su calidad en breve tiempo, ¿no? Eso es lo que nos tiene que urgir como comunidades, como que habitamos estos territorios. Estamos hablando del agua superficial y también el caso del acuífero Los Cerrillos San Vicente, que está ahora estos días, por suerte, en boca de todos, gracias a los medios que, a nivel nacional, que se hicieron eco de un grupo que tomó en cuenta lo que nosotros hicimos hace más de un año, y lo dio a conocer y estamos en eso, estamos contentos por lo menos que estemos sabiendo, porque la mayoría de la gente no lo sabía, ¿no? Dudé un montón en cómo encarar, ¿no?, todo este tema, al principio sobre todo porque como que uno parece todo muy abstracto. Me gustaría preguntarte cómo volver eso tan abstracto a algo más concreto, ¿no? Y que no sea, se terminó el agua. ¿Cómo se hace eso? Claro. ¿Cómo se cuenta algo que va a suceder? Claro. Es como prevenir una enfermedad, digo, ¿no? Una enfermedad que todavía no existe, pero al mismo tiempo estamos viendo que vamos a chocarnos contra eso. Y es lo que sucede, o sea, a nivel global, lo sabemos, uno de los desafíos que tenemos como humanidad es el tema del agua dulce, ¿no es cierto? La disponibilidad de agua dulce se prevé para el 2050 que 1 de cada 2 habitantes del planeta va a sufrir estrés hídrico. En el caso nuestro aquí, eso lo vamos viendo, la gente lo vamos padeciendo. Cada año se nota más la cuestión del agua, que está asociada a un desmanejo de las cuencas, que son las madres de nuestros arroyos, las madres del agua que tenemos, son las cuencas, ¿no es cierto? Esas cuencas, al ser afectadas, entonces se afecta todo el ciclo hidrológico. ¿Cómo se afecta a las cuencas? Sobre todo la cuenca media y la cuenca baja, que son las que más están afectadas, por el avance de la frontera inmobiliaria, los desmontes, los incendios, la sobrecarga que hay a nivel ecosistémico. Todo eso interviene directamente en el ciclo hidrológico, es decir, en la disponibilidad que, por ejemplo, vamos a tener de agua, y de hecho tenemos, va a intervenir en que va a haber, por ejemplo, más escorrentía, es decir, más agua que cuando llueve se va a ir más rápido por superficie, va a infiltrar menos, por lo tanto se empobrece la recarga del acuífero, y de eso, con todo lo que supone, ¿no? Todo lo que estoy diciendo. La dramática realidad, desde mi punto de vista dramática,
es que la dirigencia política no lo está viendo esto, porque sigue, por ejemplo, sobrecargando los ecosistemas, sigue sobrecargando el territorio. Villa de las Rosas es casi un ejemplo emblemático en todo el corredor de las Sierras Grandes a nivel de Córdoba, ¿no? Por la cantidad de loteos, de gente, de planos que se aprueban para construcción, gente que está viniendo a vivir, o gente que hace cabañas, complejos de cabañas, sin tener en cuenta esto. Hay que ver, bueno, cuánto es capaz el territorio de sostener y también de qué manera nosotros hacemos que eso que él sostiene, ese territorio, esos ecosistemas, no se degrade. Si no tenemos en cuenta, no entramos en ese diálogo, bueno, la cosa va a ser cada vez más evidente, más preocupante, más dramática, ¿no? ¿Me Sí. explico? ¿Cuál es la alternativa, no? Porque por un lado tenemos el caso Fondomonte y el acuífero de Conlara, que lo hablamos también con Mari Laurel en la semana, un poco tratando de entender qué era un acuífero, ¿no? Y Sí. ¿cuál es la alternativa? Porque lo primero que surge es, bueno, está bien, por ejemplo, en Villa de las Rosas o gran parte de Tras la Sierra tenemos mucha gente viviendo o veniéndose de las ciudades a vivir a estos lugares, a los cuales no se les puede cerrar la puerta tampoco. ¿Cómo es la alternativa o cómo lo han resuelto en otros lugares? A ver, mire, de eso que no se le puede cerrar la puerta es discutible. Si usted Ajá. tiene un bus que puede llevar a full, no sé, 80 personas y le pone 200, lo más probable es que haga un desastre. Entonces hay cosas que tenemos que permitirnos discutir. Por ejemplo, no se puede, sí, la urgencia es un ordenamiento territorial, ¿sí? El ordenamiento territorial de las distintas subcuencas que tenemos, o sea, distintos territorios que en todo este corredor de norte a sur. Hablo de esta vertiente, ¿no? De la vertiente oeste, que es la donde vivo. Fíjense lo que pasa en Sierras Chicas, fíjense lo que pasa en Merlo, ya que mencionó el acuífero de Conlara, ¿no? Merlo está en una crisis cada año, cuando se sobrecarga con la presencia de turistas. Eso es una realidad, o sea, si usted tiene 1000 litros de agua, eso le va a dar para tanta cantidad de personas. Si usted sobrecarga la cantidad de personas, hay menos litros de agua hasta que se seca el tanque. Entonces hay cosas que hay que animarse a hablar. El otro día, con un compañero que estábamos charlando, le ponía este ejemplo que es muy burdo, pero se lo pongo también ahora aquí sobre la mesa. Si usted tiene un cáncer de pulmón a causa del cigarrillo, usted alguna vez va a tener que hablar del cigarrillo y va a tener que aceptar que no se puede fumar más. Usted no puede fumar más. ¿Se entiende? Porque si no, es como que hay cosas que pareciera que no podemos hacer porque están prohibidas. Con este cuento del desarrollo, del progreso, estamos metiéndonos en un callejón sin salida. Y esto lo hablo como modelo humano de habitar la Tierra. Entonces, repito, ordenamiento territorial urgente participativo, donde se va a tener que poner en cuestión, por ejemplo, la dimensión de los lotes que todavía hay para lotear, qué tipo, se puede hacer en ese lote, porque acá no hay control. Acá viene gente de Buenos Aires con una idea de la pampa húmeda, que le gusta ver el pastito verde y saca todos los árboles sin ningún problema. Acá nadie le pone el coto, por ejemplo, a las construcciones de piscinas. Entonces, todo eso se tiene que poner en discusión, se tiene que poner en cuestión, se tiene que poner a dialogar y hay que gestionar lo que queda del territorio que todavía nos queda, gracias a Dios, todavía nos queda de este lado, un territorio que es capaz de sostenernos para el buen vivir y no un territorio que
por esta idea de que no se puede cerrar la puerta, vamos a entrar entonces en un progresivo camino hacia el mal vivir, unos y otros. Entonces, tenemos que ¿Cómo discutir estas cosas. uno está acostumbrado a creer que es el Estado el encargado de resolver esas cosas o de ponerse por encima de la situación y abrir el debate público, que es un poco lo que nosotros proponemos también desde acá, ¿no? De charlar y, bueno, darnos este espacio para poder hablar de cosas que a veces es más difícil de hablar o que no se hablan Claro. porque hay poderes reales. ¿Cómo lo ve usted a eso? Porque caso Fondomonte, por ejemplo, que volvió ahora a la tapeta en estos días, en términos de poder real, es mucho más poderoso económicamente que cualquiera de los municipios en torno a esto. ¿Cómo se encara? ¿Desde dónde se agarra? Parece un palo muy enjabonado ese. Es muy enjabonado, tal cual. Es muy difícil, pero lo tenemos que encarar en primer lugar tomando postura las comunidades, haciendo comunidad, saliendo de la comodidad de sentarme en un sillón y mirar por la ventana lo que pasa o escuchar lo que pasa. Nosotros, o sea, los que habitamos el territorio somos los responsables de cómo ese territorio es. El territorio finalmente es un espejo de cómo somos en él. Y la clase política, los dirigentes tienen que entender y tienen que anotar la agenda que las comunidades estamos planteando. Entonces, claro que hay poderes, sin duda. Hola. Sí. ¿Me está escuchando? Bien. Sí. Claro que hay poderes y son bien complicados, porque además manejan mucha cosa. Pero la clase dirigencial, los que asumen por voto una responsabilidad de acompañar y de manejar la vida durante 4 años de esa comunidad, tiene que tiene que ponerse en serio a hacerlo. No es posible que sigamos intentando defendernos de aquellos que nos debieran defender y para eso los votamos. Entonces acá se tiene que hablar de participación, por ejemplo a nivel educativo, lo tratamos de hacer en la formación docente nosotros. A nivel educativo las escuelas tienen que tomar estas cuestiones y ponerlas como agenda transversal, porque estamos hablando de la vida, estamos hablando de cómo seguir viviendo y seguir viviendo bien, con dignidad, con calidad de vida. Si nosotros eso no lo discutimos y no lo ponemos en cuestión, bueno, va a ser difícil. Y claro que va a ser más enjabonado el palo, porque sin querer nosotros le estamos agregando jabón al palo, porque no nos metemos. Este tema de Fondomonte es emblemático, además son muy poderosos. Imagínese usted que les costó al estado de Arizona no renovarles los contratos porque han hecho desastres en los acuíferos. Imagínese a nosotros que somos infinitamente más pequeños. Pero hay que dejar de mirar por la ventana, eso es lo que yo entiendo, y pacíficamente, comprometidamente, juntarnos, empezar a exigir, a plantear y a imaginarnos que el futuro debe ser un futuro del buen vivir y no del mal vivir, ¿no es cierto? Concretamente, ¿en qué momento o qué gesto o qué vamos a ver o qué estamos viendo o qué no estamos viendo de el uso y abuso del agua en los acuíferos, sobre todo, ¿no? Que están bajo tierra, en la profundidad de las perforaciones que hay que hacer el que viene a vivir acá? ¿En dónde lo vemos? Bueno, lo vemos en, por ejemplo, la multiplicidad de perforaciones que se han hecho en toda la cuenca media y baja. ¿Por qué? Porque no hay agua para seguir avanzando con la frontera inmobiliaria, y eso supone, por ejemplo, la evidencia de la baja en las napas, vertientes que antes existían y dejaron de existir momentáneamente, ¿no? Porque esperemos que se reponga. Ahí lo perdimos, ahí vamos a buscarlo de vuelta.
Daniel Emerich, recordemos, estamos hablando con Daniel Emerich, vamos a llamarlo nuevamente, a ver si nos podemos comunicar con él. Estaba en un lugar con poca señal, eso también lo habíamos previsto antes, pero bueno, vamos a ver si lo volvemos a conectar. Daniel, Corte, ¿está ahí? Sí, hubo un corte, no sé qué pasó. La gente de Fondomonte. Bueno, Ojo. de Fondomonte será que están cortando la luz. Que también son dueños de que también son dueños de todo lo demás. Daniel, usted da clase, lo mencionó varias veces a la educación. Sí. ¿A quién le da clase? ¿Perdón? Usted da clases, mencionó varias veces el rol de la educación. Doy clases en el nivel terciario del normal. Ahí tengo varias cátedras. Soy formador de docentes. ¿Hay preocupación? Este paradigma sí, claro. ¿Por los docentes? Y es esto a nivel docente hay de todo, como en todos lados, pero en los alumnos hay sensibilidad para tomarse este desafío para cuando sean docentes, ¿no? Hoy por hoy, nosotros, se insiste mucho desde el ministerio, desde los ministerios, en la alfabetización, ¿no? Alfabetización a nivel de lengua, alfabetización matemática y ahora alfabetización tecnológica. Pero yo entiendo, desde mi punto de vista, y es lo que intento de alguna manera plantear en mi mirada, en lo que hago, en el ser docente, nosotros somos sobre todo analfabetos ecológicos y necesitamos ponerlo en primer lugar. Cuando hablo de analfabetos ecológicos, somos analfabetos en el cómo habitar la tierra. El ser humano nos hemos creído que estamos por encima de todo, ¿no? Inclusive la biosfera, todo lo que vive pareciera estar como por fuera de nosotros ser una entidad biológica distinta al resto, y no nos estamos dando cuenta que somos parte de la trama, con una capacidad única de comprender la trama y de comprendernos adentro de la trama, de entender que podemos entrar en otra lógica y en otra dinámica. Yo todo esto lo intento hacer en la función que tengo como docente. También estamos con 10 exalumnas y exalumnos trabajando desde hace ya 3 años con un proyectito muy modesto que se llama Cuidando el agua, aprendemos a cuidar a toda la vida, y que llevamos a los chicos al río, buscamos los bichitos, que es mi especialidad, ¿no? Yo soy entomólogo acuático, y trabajo, esa es más mi especialidad, pero sí, siempre relacionado con el agua. Entonces es esta otra construcción, ¿no? Que uno puede acercarse al conocimiento con una actitud de respeto, de reverencia, de cuidado. Esta cuestión del cuidado. Somos capaces de cuidado, somos capaces de las mejores cosas, como también somos capaces de las peores. Pero primigeniamente en nosotros está ese ser vivo que debe volver a escucharse en su profundidad biológica en relación a todo lo que vive. Todo el tiempo nosotros estamos intercambiando materia y energía con todo el resto de los seres vivos de los que formamos parte, ¿no? Eso nos tiene que posicionar de otra manera. Cuidando el agua aprendemos a cuidar toda la vida, es también un libro, ¿no? Exactamente, en un libro que sacamos el año pasado con otros 2 colegas del CONICET, Verónica Manso, Carlos Molineri y yo, que fuimos los editores de ese libro. Y trabajaron un montón de colegas queridos de allá del Instituto de Biodiversidad Neotropical. También estuvo Juan Smith, de Córdoba, el abogado ambientalista, amigo, que trabajó en el último capítulo, que es una generalidad sobre la cuestión legal sobre el agua. Y eso está disponible. Si hay docentes que no lo conocen, porque lo presentamos en Villa Dolores el año pasado, pero si no, tranquilamente eso está disponible, se pueden contactar con ustedes, yo le puedo mandar después el código QR y lo pueden bajar, porque el libro es gratuito, está en formato PDF y papel, pero en papel lo hicimos, nos dio la plata para poquito y bueno, a cada escuela le entregamos
como es un ejemplar, pero para el resto de los docentes está en formato PDF y lo pueden usar. Es un libro que es para docentes primarios y secundarios. Tiene contenido que en general no está en ningún manual de los actuales. Ahí le vamos a pedir el QR y lo vamos a poner después en el diario digital nuestro también, que es algo que no hay tanto contenido para descargar ahí. ¿Cuál es el rol? Y con esto ya vamos cerrando, agradeciéndole un montón su tiempo. Daniel, sé que ha elegido también estar lejos de la conectividad y eso se respeta un montón. Así que le agradecemos. Sí, el tema que no tengo señal de celular donde vivo, por eso. Pero bueno, eso. No le quise preguntar, pero digo, bueno, capaz eligió la vida tarzanesca. Bueno, le digo que me tienta muchas veces uno aislarse, ¿no? Quedarse en ese pedacito de cielo que es el oasis donde uno vive y cuida y transita sus días, pero ese oasis a mí me saca para afuera para decirme anda a trabajar y anda a contar estas cosas. Claro, y mucho más consciente, ¿no? También de lo que está pasando. Ahí, sí. Solo última pregunta, ¿qué rol ocupan los diques y cuál es su percepción del acueducto, que también en Tras la Sierra ha sido tema grande de conversación? Sí, yo no sé si ustedes tuvieron acceso a los videos que como foro presentamos, intentando didactizar esto. Sí. Si no los tienen, yo se los mando. Sí, ahí hablamos, los tienen, perfecto. Eso también lo pueden publicar si desean. Ahí hablamos de lo que es una cuenca, etcétera, etcétera, y sí nos metimos en el tema del acueducto. A ver, el dique que tenemos, que es un reservorio de agua muy importante, que va a nutrir sobre todo a Villa Dolores, San Pedro, San Vicente, ¿no es cierto?, a nivel de agua superficial, además del agua para riego, está teniendo un estrés bien importante, está 15 metros por debajo del nivel de vertedero. Ahora, cuando recién terminamos la etapa de lluvias, ¿no? La época de lluvias, el ciclo de lluvias que tenemos. Ahora hay que esperar hasta noviembre. Vamos a ver cómo llega ese dique. Y el acueducto, desde mi punto de vista, y también que lo compartimos ese punto de vista en el foro, y lo he dicho en innumerables sitios, el acueducto es agua para hoy y sed para mañana. Porque ¿qué hace el acueducto? ¿Cuál es la intencionalidad? No es nutrir de agua para cuando hay escasez, etcétera. Es para seguir con los negocios inmobiliarios. Porque si no, citándolo a usted, hay que cerrar la puerta. Entonces, para evitar eso, para evitarlo, pero sin ningún tipo de lógica, de discernimiento a mediano y a largo plazo, se hace un acueducto y con eso se puede seguir loteando, etcétera, etcétera. Las problemáticas van a ir increyendo, en las problemáticas locales con el agua. Eso es una realidad. Con respecto a lo que es el acuífero, los Cerrillos San Vicente, tenemos ahí un tesoro guardado, bueno, está siendo expoliado, emblemáticamente por esta empresa, que le importa 3 pepinos el expolio ni la preservación de nada, con 12.000 hectáreas, de las cuales han desmontado un montón. ¿Y quién le puso el cascabel al gato? ¿Dónde están los estudios de impacto ambiental de esta empresa? ¿Dónde está la evaluación de impacto ambiental y los permisos? No lo sabemos, tal vez existan. Esta empresa y otras que están perforando en el acuífero sin prácticamente control alguno. Y bueno, y esto se va viendo, por ejemplo, los pueblos aledaños, la gente humilde, sencilla, yo estoy recogiendo todos esos testimonios, se queja de que han bajado varios metros sus pozos ancestrales. Acá mismo en Las Rosas se han hecho perforaciones en la cuenca media, porque claro, la gente no tiene agua. Preguntemos a los abuelos cómo eran los arroyos de toda esta zona. Los arroyos se cortan cada vez más arriba. ¿Por qué? Porque la madre del agua, que es la cuenca, que es una esponja,
nosotros las vamos transformando progresivamente en un tobogán de agua. Y eso es dramático. Y cuando hablo de agua, y termino, ¿no? Cuando hablo de agua, hablo de un bien biótico, un derecho biótico. No es derecho humano el agua. El agua es un derecho biótico. Y porque es derecho biótico, se vuelve derecho humano. Claro que sí. Pero tenemos que entender que nosotros no solo tenemos que pensar en nosotros. Hay que pensar en toda una realidad biótica que nos sostiene, y que de la que nosotros formamos parte. Clarísimo, clarísimo toda esa parte y bueno, seguimos en contacto y estamos ahí muy atentos a lo que vaya pasando. Es más fácil también identificar una empresa que se lleva en forma de alfalfa el agua de nuestra zona y es un poco más complejo y engorroso también hablar de, bueno, definir intereses, ¿no? Defender intereses también, que de alguna manera es qué percepción tenemos del progreso e incluso cosas mucho más espirituales, ¿no? ¿Qué percepción tenemos de cómo vivir? Lo cual es profundo el debate. Exactamente. Y ojo, no hay que menospreciar la cuestión escandalosa de Fondomonte. Eso es una realidad que hay que ponerle coto, porque no es posible que una empresa expolie un acuífero, expolie el monte que ya expolió, para llevar alfalfa para alimentar a su ganado y producir lácteos de altísima calidad, que es líder en la zona, en toda esa zona donde está este país, Arabia Saudita, ¿no es cierto? Eso no es posible. Como tampoco es posible, y permítame esta digresión, estar nosotros como comunidad mirando, por ejemplo, la obscenidad que supuso campeonato de esquí sudamericano en el Chaco Seco, que es una ecorregión maravillosa, pero es semiárida. Eso es una obscenidad. Ustedes me podrán decir, sí, pero vino del dique, no sé cuánto, se hizo esto, también han hecho una perforación para sostener esa laguna que ellos llaman lago, en su megalomanía. Bueno, eso es una obscenidad. Mire, yo hice una cuentita. En San Pedro, el jefe comunal o intendente, no sé si es, creo que es intendente, en febrero había sacado la emergencia hídrica. Después la negó cuando se hacía este campeonato. Dice que de ninguna manera, porque no había una ordenanza, sino que era pedido de colaboración. Bueno, un pedido de colaboración que suponía multas inclusive. San José, no señor, San Pedro, sería. San José, no San Pedro. Siempre me confundo de santo. San José, que estuvo ahí festejando también con el intendente de Villa Dolores. El gobernador bajó en su helicóptero a felicitar estos emprendimientos maravillosos. Yo hice una cuentita. ¿Cuánto suponía el volumen de agua que tiene esa laguna, volumen de agua, para cada habitante, no cada familia, cada habitante de San José? ¿Sabe cuánto? 28.000 litros por habitante. Eso fue la fiestita. Y los habitantes no tenían agua. Y Yarlora, ¿qué hizo? Vino y dejó 50 millones de pesos para que perforen una vez más el acuífero en San José para que la gente no le falte agua. Es decir, es como un círculo vicioso. Si sobre eso nosotros no nos indignamos, indignar significa rebelarnos éticamente frente a estos escándalos, bueno, la verdad que andamos mal. Clarísimo, muy interesante, porque también la mención ahumada ahí es algo que nos había quedado, a mí se me había quedado entre papeles, el lago artificial del Grupo Ahumada, que gana premios igual, torneos y esas cosas. Claro. Así que está muy bien. Muy agradecido por su tiempo, Daniel. Seguramente vamos a seguir en contacto. Con mucho gusto. Cuando ustedes puedan y cuando ustedes quieran y yo pueda venirme a un lugar con señal, con mucho gusto. O un día voy y me convidan mate y me siento ahí con ustedes. Eso le iba a decir. Un día nos juntamos en el estudio y hacemos ahí una nota larga en donde nos da una clase.
Muchas gracias, Daniel. Voy a compartir mis sentires o mis sentisaberes. Así llamo a lo que uno sabe. Porque uno no solo sabe, sino que siente. Entonces los saberes se entrelazan con lo que uno siente y lo que uno siente se entrelaza. Y en el normal, cuando usted dice eso, ¿qué es el profe hippie? No, porque además no tengo pinta de hippie. Me faltaría una buena cantidad de una peluca, ¿no? Claro, pelo. No, mis alumnos, mire, la verdad que yo estoy muy, muy agradecido. Me respetan muchísimo. Y ¿sabe lo que me dicen cuando terminan los años en general, cuando terminan los cursos? Me dicen, profe, a mí se me cambió la mirada. Y yo con eso, la verdad que digo, bueno, bárbaro, estoy haciendo las cosas que siento que debo hacer. Y si la vida me regala esa certeza de alguien que te diga, un adolescente, bueno, adolescentes son jóvenes, ¿no? Me cambió la mirada, profe. Bueno, es el mejor pago. Muchas gracias por su contacto y gracias por esta nota, Daniel. Por favor, un abrazo grande y también para la audiencia. Igualmente, chau, chau. Un abrazo. Ahí está. De fondo musiquita. Nosotros establecimos ahí un vínculo con Daniel Emerich, que acabamos de cerrar conversación, charla, entrevista. Bueno, había que redondear el tema del agua y lo redondeamos así. Llegamos al final casi de este 89.7 para una hazaña por día en esta versión que hemos hecho durante estos años. Y lo cerramos con Daniel Emerich. Placerazo enorme, ¿eh? Ahí venimos.